¡La weá! Ahí está, ¿ves? Pobre Martín. La sacó así de cuajo. Y ahora se va a enojar la otra y no va a entrar. A ver, ¿qué es lo más importante en física? ¿Aprender fórmulas? No. Porque las fórmulas están a disposición. Lo más importante en física es entender qué es lo que está sucediendo en un determinado momento con lo que estamos analizando. Entonces, ustedes recuerdan las 3 leyes de Newton y la tercera hasta es la más fácil, ¿no? ¿Cuál es la tercera ley o principio de Newton? El principio de acción y reacción. El principio de acción y reacción dice que a toda fuerza o acción se le contrapone una reacción de igual dirección, igual magnitud y sentido contrario. ¿Sí? Esa la sabemos, la entendemos. Y la entendemos perfectamente. Es decir, yo acá tengo este termo, ejerce una fuerza sobre la tabla del banco de, no sé, 500 gramos, supongamos. El banco ejerce sobre el termo una fuerza de 500 gramos exactamente la misma dirección, de la misma magnitud y sentido contrario. Y por eso el termo acá está en equilibrio, porque si la fuerza que ejerce el termo fuera mayor que la reacción del banco, se hundiría. Y si la reacción del banco, supongamos, fuera mayor, se impulsaría hacia arriba. Eso está entendidísimo, es súper claro, es súper fácil. Bueno, vamos a ver esta situación. Acá tengo una persona y esto pretende ser un caballo. ¿Sí? Entonces, el caballo empieza a caminar hace una fuerza hacia adelante. ¿Sí? Por la tercera ley de Newton tiene que aparecer una reacción en sentido contrario, de la misma magnitud. ¿Se entiende? Sí. Pregunta, ¿por qué se mueve el carro entonces? Si las fuerzas serían contrarias, se anularían. ¿Por qué se mueve el carro? Porque tiene ruedas. Por las inercias. No, porque está quieto, la inercia lo haría quedarse quieto. Y que tenga ruedas, ¿qué tiene que ver? Sí, ¿por qué se desplaza, Elian? ¿Qué tiene que ver que tenga ruedas, Sofía? ¿Porque es más grande la fuerza que ejerce el caballo? No, porque la reacción tiene que ser exactamente igual a la acción, según la tercera ley de Newton. Las dos tienen que ser exactamente iguales. ¿Puede ser gracias a un rozamiento o nada que ver? Y algo tiene que ver. Pero para llegar a esa conclusión antes tenés que haber tenido otra conclusión. ¿Qué ibas a decir, Sofía? Porque la rueda no está, no sé cómo decirlo, profe. Es una rueda, es redonda, no sé. ¿Por qué se mueve? Porque no hay nada que esté ejerciendo una acción sobre esa reacción. Sí, el caballo está ejerciendo una acción. Entonces automáticamente tiene que aparecer una reacción. No, pero no funciona, sí o sí. Claro que funciona así. ¿Alguna vez has disparado un arma de fuego? Sí.
si no has visto películas que tiran un cañonazo, sale la bala y el cañón se va para atrás, ahí tenés la reacción. ¿Cómo funciona un cohete? Expulsa combustible quemado hacia abajo, esa es la acción, y la reacción lo empuja hacia arriba. Acá pasa lo mismo. ¿Por qué se mueve el caballo? ¿Por qué se mueve el carro? Por la fuerza del caballo, ¿no sería? Claro, pero la fuerza del caballo se opone a una reacción a la fuerza del caballo. Y no, porque va para adelante y es como que lo atrae también. Como va para adelante, el otro también va a ir para adelante. No, Se van a mover juntos. no. La reacción, según la tercera ley de Newton, es el sentido contrario a la acción, no en el mismo sentido. Siempre es en el sentido contrario. Si yo me apoyo acá contra la pared, yo estoy ejerciendo una fuerza contra la pared. Y la pared ejerce sobre mi hombro una fuerza en sentido contrario. Y por eso estoy equilibrado. Por eso no me muevo. No es porque se ejerce tal fuerza que se rompe el equilibrio del sistema y después cuando entra en movimiento ese es otro equilibrio que obtiene. No. Como si usted... No. Por la No, masa, no. La masa lo hay porque si hay una fuerza hay una masa. Y una aceleración. Por el momento que genera la rueda. ¿Y por qué generaría un momento? Y porque, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es como que la fuerza no cambia nunca de sentido. No sé si Sí, la acción y reacción, Elian, por eso queremos saber por qué se mueve. Sí, no cambia nunca de sentido y lo hace girar. ¿por qué? Porque hay una masa arriba que lo No, está presionando. no. ¿Qué dice el tercer principio de Newton? El de acción y reacción. Claro, Marco, realiza un trabajo. Eso no es porque está desplazando su centro de gravedad, entonces lo que está haciendo es desplazar la fuerza. Sí, está bien, desplaza y por eso camina, porque el caballo cambia su centro de gravedad, se va cayendo y va caminando, igual que nosotros. Pero eso no explica por qué si a la acción se le contrapone una reacción, no está quieto. Si la reacción y la acción tienen el mismo módulo. Porque la acción y la reacción se aplica en el suelo, ¿Cómo? no se aplica para adelante. ¿Cómo? No, capaz nada que ver lo que digo. Repetilo, por favor, que no te escuché. Porque se aplica en el suelo, no se aplica para adelante. La tercera ley de Newton dice que a toda fuerza o acción se le contrapone una reacción, ¿sí?, de igual sentido, igual magnitud y misma dirección. Pero las fuerzas son vectores. Hay un elemento de los vectores que no se está nombrando ahí. ¿Cuáles son los elementos de un vector? El punto de aplicación falta ahí. Falta el punto de aplicación. La ley no habla del punto de aplicación. Entonces, la reacción del carro, claro que existe, si no, no se movería. Pero ¿dónde se produce la reacción del carro? Donde hay contacto. ¿Dónde hay contacto en el carro? Acá, en el piso. Entonces, esta fuerza del caballo actúa acá y acá, en la rueda, hacia allá, actúa la reacción. Y miren qué quedó, una cupla. Y nosotros sabemos que provoca una cupla. ¿Qué provoca? Que gire la rueda. Entonces,
como decía recién, ¿tiene que ver la resistencia del piso? Sí, claro. Porque si esto fuera hielo, patinaría la rueda. ¿Pero por qué? Porque la reacción actúa ahí. Esta es la reacción a esa fuerza. La fuerza del caballo se transmite directamente sobre la parte de arriba de la rueda, podríamos decir. Profe, o sea que sería que la misma fuerza que ejerce el caballo sobre la carreta es la misma que ejerce la carreta sobre el caballo. Claro, Vendría siendo así. claro. Nada más que la carreta sobre el caballo lo ejerce acá. Y La porque real. la fuerza, o sea, es, por lo que yo entiendo, es del mismo sentido del mismo módulo. O sea, va No, en sentido el mismo contrario, sentido no. o sea, va en sentido contrario y es el mismo módulo. Y la misma dirección, pero distinto punto de aplicación. Por eso se mueve la carreta. Profe, entonces tiene mucho que ver con la fuerza de rozamiento. Claro. O sea, el movimiento resultante tiene que ver con la fuerza de rozamiento. Porque si acá fuera hielo y en vez de rueda tuvieras un patín, también se movería, porque provoca lo mismo. Y si esto fuera una rueda sobre hielo, y quizás la rueda patinaría, pero igual se movería. Lo que tiene que ver es que en la tercera ley de Newton no dice nada sobre el punto de aplicación. Ese es el tema. ¿Dónde se aplica la reacción? ¿Está entendido? ¿Vieron que Sí, no era profe. claro? Entonces, si está entendido, les voy a poner otra situación. Pista de hielo. Pista de hielo. Trineo. Arriba del trineo, un nene. Y acá, con boina y todo, está el abuelito, que empuja al trineo. Lo empuja hacia allá. ¿Sí? El abuelito ejerce una fuerza. El trineo con el nene arriba, una reacción. Acá no hay rueda. ¿Por qué se mueve? Pero hay muy poca fuerza de rozamiento. Sí, pero ¿por qué se mueve? Por los puntos de aplicación. No. Ahí Por la no fricción. tiene que ver el punto de aplicación. ¿Por qué se mueve? Por Ah. el suelo. Por las componentes de los vectores, ¿puede ser? No. Para poder explicar por qué se mueve, necesitamos introducir una magnitud nueva, que la van a entender muy claramente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La magnitud que vamos a ver es la de... Por favor, ustedes los micrófonos, no van a salir ustedes. Cantidad de movimiento. O también llamado ímpetu, o también llamado momentum. Cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento es un vector. Se simboliza con la letra P minúscula, para no confundirla con la de peso. Y se define como el producto de la masa por la velocidad. Es decir, que cuando yo tengo un objeto que se mueve con una cierta velocidad y ese objeto tiene una cierta masa, tiene una cierta cantidad de movimiento. Perdonen, pero no sé cómo hacer la P minúscula, me sale igual que la mayúscula. Tiene una cierta cantidad de movimiento. Ahora, yo que conozco de vectores,
veo que el vector cantidad de movimiento es un múltiplo escalar del vector velocidad. ¿Sí? Porque m es un escalar, la masa es un número. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el vector cantidad de movimiento y el vector velocidad tienen la misma dirección y el mismo sentido. Tienen distinta magnitud. ¿Y cuál es la diferencia entre velocidad y cantidad de movimiento? En definitiva, un concepto físico. La velocidad no tiene en cuenta la masa del objeto. La cantidad de movimiento sí. Hasta ahora, nosotros hemos estudiado en cinemática el movimiento de los cuerpos, las velocidades que adquieren, las aceleraciones, pero nunca tuvimos en cuenta la masa del objeto que se está moviendo. Esa magnitud nueva es la que viene representada por la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Entienden más o menos cómo viene el concepto de cantidad de movimiento? Sí, profe. Bien. Ahora, imaginemos que este objeto choca contra una piedra. ¿Sí? Entonces, en el momento del choque, actúa una fuerza que no es constante, que no existía antes y no existe después, sino en el momento. Que si nosotros la representáramos, la fuerza, en función del tiempo, podríamos decir, bueno, empieza en un cierto T0, llega hasta un valor máximo y después disminuye y desaparece en un tiempo TF. La fuerza va variando, pero esa fuerza, según la segunda ley de Newton, es igual a una masa por una aceleración. ¿Sí? Y la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Luego, fuerza por diferencial T es igual a masa por diferencial velocidad. ¿Me siguen hasta ahí? Ese segundo miembro es la cantidad de movimiento. O sea, la masa por la velocidad es la cantidad de movimiento. ¿Sí? Acá tengo una ecuación diferencial. Si yo quiero saber qué es lo que pasa en esta colisión con la variación de esa cantidad de movimiento, tengo que resolver esa ecuación diferencial. Que obviamente me va a dar una solución general con constantes de integración. Lo cual yo puedo evitar si en vez de integrar en forma indefinida, le pongo límites a las integrales. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, la integral de la diferencial de cantidad de movimiento, ¿entre qué valores? Y entre la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. No la conozco. Eso va a ser igual a la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final de la fuerza por diferencial T.
Fíjense, esta es una solución sencilla, simple, de una ecuación diferencial. Me salto la parte de tener constantes de integración porque las integrales que uso son definidas. Tienen sus límites. ¿Sí? Entonces ya no me va a dar una solución general. Me va a dar una solución particular. ¿Se entiende? ¿Esto qué me va a dar? Por regla de Barrow será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial igual a qué? Vimos que la fuerza no es constante durante la colisión. Entonces será una fuerza promedio por la variación del tiempo. ¿Sí? Ahora, esto, lo voy a escribir acá arriba, es la variación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento final menos inicial. Igual a la fuerza por delta T. ¿Fuerza o fuerza promedio? Fuerza promedio, pero en esta colisión. Pero si no, tomarlo como una fuerza. ¿Sí? Este segundo miembro es lo que se llama impulso. Vamos a ponerle para que sea. El impulso. ¿Qué es el impulso? Es un vector igual a fuerza por delta T. Y por lo que yo veo de esta fórmula, el impulso entonces es igual a la variación en la cantidad de movimiento. Impulso. Fíjense cómo estamos desgranando lo que pasa. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero en definitiva el impulso y la cantidad de movimiento es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo interpreto esto? El impulso es fuerza por tiempo. Quiere decir que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza durante un cierto tiempo, provocándole un impulso, eso se traduce en un cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo. Es decir, el cuerpo estaba quieto, por ejemplo, y empieza a moverse, cambia su velocidad. Ese cambio de velocidad provoca un cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo. Y eso, ¿quién lo produce? El impulso. Es decir, la acción de una fuerza durante un cierto tiempo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Lo puedes repetir? Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza durante un cierto tiempo, o se aplica una fuerza durante un cierto tiempo, ese impulso provoca en el cuerpo una variación en la cantidad de movimiento del cuerpo. O sea que ese impulso se traduce en un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Se entiende? Cuando yo lo tengo a Messi, que va a patear una pelota,
y esa pelota tiene una cierta masa, ¿sí? Cuando Messi le pega a la pelota, en el momento que impacta la pelota, le está aplicando una fuerza durante un cierto tiempo, ¿sí? Tantos newtons en tantos milisegundos. Ese impulso que le da a la fuerza provoca que la pelota cambie su cantidad de movimiento. Es decir, inicialmente tenía una velocidad cero y como producto o resultado de la aplicación de ese impulso va a adquirir una cierta velocidad. ¿Sí? Eso es lo que provoca. ¿Cómo se traduce la aplicación de una fuerza? Cambiando la cantidad de movimiento del objeto. ¿Ven cómo empiezan a ver los conceptos ya de otra manera relacionados? ¿Se entiende? Que haga así las rayas para atrás, ¿qué cosa? Estoy leyendo el mensaje, Fiorella. Lo de la P, profe, o sea, que en vez de ponerle las rayas detrás del palito, se las borre, así diferenciamos que es P minúscula y P mayúscula. Gracias. Voy a tratar, pero cuando escribí rápido, escribí como te sale. Bien. ¿Van entendiendo el concepto de impulso y cantidad de movimiento? Bueno. Ahora viene algo muy bueno. Vamos a tratar de analizar qué pasa con la cantidad de movimiento de un sistema después de un choque. Supongamos que nosotros tenemos dos masas, dos partículas con masa, una partícula 1 y una partícula 2, que tienen cierta velocidad. O sea que esta será la velocidad de la partícula 1 inicial y esta tendrá una velocidad de la partícula 2 inicial. ¿Sí? Vienen las dos partículas con una cierta velocidad, con una cierta cantidad de movimiento. En un determinado momento, las dos partículas chocan. Y durante el breve tiempo que dura el choque, las partículas ejercen fuerza una sobre la otra. ¿Sí? De tal manera que voy a decir que esta es la fuerza ejercida sobre la partícula 2 por la partícula 1. La voy a llamar F2.1. Y acá voy a tener la fuerza que ejerce sobre la partícula 1 la partícula 2. Durante un breve instante ejercen fuerza uno sobre la otra. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a provocar eso? Eso va a provocar un tercer estadio donde las partículas se separen y vuelvan a adquirir una cierta velocidad, que acá en este caso voy a llamar la velocidad 1 final, y en esta voy a llamar la velocidad 2 final. ¿Sí? Son los tres instantes de un choque.
antes, durante, después. Vamos a suponer que las partículas no han sufrido ninguna deformación, que no hay emisión de sonido, que no hay emisión de calor por la fricción y que no interviene ninguna fuerza exterior. Es decir, que el sistema está aislado. En lo que constituye lo que se dice un choque elástico. ¿Qué es un choque elástico? Un choque que tiene esas características. Es decir, no intervienen fuerzas exteriores, no tengo ninguna fuerza exterior acá. No hay pérdida por calor, no hay pérdida por sonido, está aislado. Y no hay deformaciones físicas. ¿Sí? ¿Cuál podría ser el caso acá? Suponiendo que no hubiese rozamiento, porque dicen que no hay fuerzas exteriores. Imagínense que son dos bolas de billar que están impactando, pero no sobre un paño de la mesa de billar, sino sobre hielo, que no haya rozamiento. Casi ideal, digamos. ¿Sí? No se deforman. Cuando chocan no se deforman. Como se deformaría si una fuera de goma, por ejemplo, y se abolla y absorbe parte del impulso de la otra. Acá no se deforma. Entonces, si consideramos a este sistema como un sistema aislado, la cantidad de movimiento que tiene acá inicial el sistema, voy a hacer lo que me dice la Fiore, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de movimiento inicial del 1 más la cantidad de movimiento inicial de la partícula 2. ¿Sí? Esa es la cantidad de movimiento que tiene en el estadio 1. En el estadio 3 será la cantidad de movimiento final después del choque, será igual a la cantidad de movimiento final de la 1 más la cantidad de movimiento final de la partícula 2. ¿Me siguen? Sí. Bien. De manera que si yo quiero ver cuál es la variación en la cantidad de movimiento del sistema, eso será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Si yo reemplazo en esta fórmula, ¿qué voy a llegar? A que la cantidad de movimiento, la variación de la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento de la primera partícula más la variación que sufrió la cantidad de movimiento de la segunda partícula. Ahora, tratemos de averiguar quién es cada una de estas cantidades de movimiento, estas variaciones. Como vimos recién, la variación de la cantidad de movimiento la puedo entender como el impulso. Es decir, que la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 1 va a ser igual a la integral entre T0 y TF de la fuerza, ¿quién? La fuerza que actúe sobre la partícula 1 por el diferencial T. Esa fuerza, como vimos,
no es constante, así que vamos a tomar como una fuerza promedio 1, 2 por la variación del tiempo. De manera similar, la variación en la cantidad de movimiento de la partícula 2 va a ser la integral entre T0 y TF de la fuerza 2,1 ahora por diferencial P. Y eso será la fuerza 2,1 en promedio por la variación de la temperatura. La variación del tiempo. ¿Sí? Acá estamos imaginando que no hay disipación de calor, no hay emisión de calor, nada. Bien. Esta es la conclusión que sacamos del estadio 1 y 3. Antes del choque, después del choque. ¿Qué pasa en el 2? En el 2, estas fuerzas que aparecen son internas, provocadas por cada una de las partículas. Por la tercera ley de Newton, ¿cómo tienen que ser esas dos fuerzas? Tienen que Igual. tener el mismo módulo, misma dirección, pero distinto sentido. Perfecto. O sea que la fuerza 1,2 tiene que ser igual a menos la fuerza 2,1. Por la tercera ley de Newton. Entonces, si yo aplico eso a estas ecuaciones, ¿qué voy a concluir? Que la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 1 es menos la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 2. ¿Sí? Y si las variaciones de movimiento son contrarias e iguales, quiere decir que la variación de la cantidad de movimiento de una más la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 2 me da 0. Por lo tanto, la variación de la cantidad de movimiento del sistema es 0. Ergo, la cantidad de movimiento inicial del sistema tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema en un choque elástico. Esto se conoce como el principio de conservación de la cantidad de movimiento en un choque elástico. Principio de conservación de la cantidad de movimiento en un choque elástico. Como un chicoteo, profe, o algo así. Chicoteo. Explícate. Y como cuando, no sé, con un elastiquín haces así y vuelves, es un chicoteo. No sé si me parece que ahí está interviniendo otra cosa. Esa es la energía potencial elástica de un resorte. En este caso es un elastiquín. Pero esto quiere decir otra cosa, Chofi. Este principio es uno de los principios más importantes de la física clásica y que se mantiene aún a nivel subatómico. El principio de conservación de la cantidad de movimiento. Hasta tal punto esto es así que en los aceleradores de partículas se usa este principio para encontrar partículas subatómicas. ¿Por qué? Porque como tiene la cantidad de movimiento inicial del sistema en el acelerador, después miden la cantidad de movimiento final después del choque y la diferencia que haya entre las dos es provocado por, y ahí empiezan a buscar qué partícula subatómica provocó
esa diferencia en la cantidad de movimiento, porque tiene que mantenerse constante. ¿Vieron qué lindo tema? Entonces, profe, eso sería lo de, ¿cómo se llama? Lo del choque elástico va a ser la energía y el movimiento que se produce al produce el choque, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Si es elástico quiere decir que no hay fuerzas exteriores. Son solo las fuerzas de ellos dos. Y cuando hay fuerzas exteriores sería inelástico, ¿verdad? Claro, o sea, hay deformaciones. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando vos le pegás a una pelota, en la realidad, parte de la fuerza que vos aplicaste en ese impulso no se traslada todo en movimiento, no se transforma todo en movimiento, sino que se absorbió por la deformación de la pelota. ¿Me entendés? Esto es como sería el caso ideal, una bola de billar contra otra bola de billar. Toda la cantidad de movimiento que tiene una, la traslada, o después del choque se divide. Creo que una pregunta curiosa. En los choques subatómicos no hay manera que haya una deformación. No. No hay. Porque las partículas no son las partículas como vos creés que son las partículas. Que son unas esferitas chiquititas así sólidas. No. Son cuantos de energía. Nosotros las representamos con pelotitas, pero no son pelotitas. En la realidad. Pero fíjense ustedes, esto quedó claro, ¿no? Muy bien, o sea, que la cantidad de movimiento se mantiene. Es constante, antes y después. ¿Y eso saben para qué lo vamos a usar? Para resolver nuestro enigma. El viejo con la boina que empuja el carro. El patín. ¿Por qué se mueve? Bien, ahora con esta nueva magnitud analicemos qué es lo que pasa. Está el abuelito, imagínenselo, tienen el abuelito y tienen el trineo y el nieto ahí. Antes de empezar a empujarlo, ¿cómo está el sistema? ¿Cuál es la velocidad del sistema? Cero, está en reposo. Está en reposo, es cero. Es decir, que la cantidad de movimiento del abuelo y la cantidad de movimiento del nieto es cero. ¿Sí? Si la cantidad de movimiento se conserva, después de que se provocó el impulso, tiene que seguir siendo cero la cantidad de movimiento. Entonces quiere decir que la cantidad de movimiento del abuelo y la cantidad de movimiento del nieto tiene que ser la misma. Luego, la masa por la velocidad final del abuelo tiene que ser igual a la masa del nieto por la velocidad final del nieto. Y si yo supongo que la masa del abuelo es mucho mayor que la masa del nieto, para que esta igualdad se mantenga, la velocidad final del nieto tiene que ser mucho mayor a la velocidad del abuelo. Por lo tanto, el abuelo va a salir hacia atrás, porque esto es hielo, pero con una velocidad mucho menor que la que impulsa hacia adelante al trineo.
por la diferencia de las masas y por el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Profe, Todo se puede explicar con la física. puede ser que por eso a veces cuando empujamos cosas y es como que se nos van, por decirlo de alguna manera. Como que se te mueven más rápido que vos. Claro, es por eso. ¿Sí? Por eso el rozamiento hay que ver cada sistema. Pero fíjense, les he aportado una nueva magnitud que les da otra visión de lo que está pasando en un sistema. ¿Sí? Ahora ya entienden que al aplicar una fuerza provoca durante un cierto tiempo, que no habíamos tenido en cuenta el tiempo, provoca un cambio en la cantidad de movimiento del sistema. Y que esa cantidad de movimiento en condiciones ideales se tiene que mantener constante. Esto tiene muchísimas aplicaciones, muchísimas, y ustedes van a ver algunas en la práctica. Pero les empieza a cerrar cómo se analizan las situaciones más completito. Ustedes ya vieron el teorema del trabajo y la energía, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, lo vimos. Sí lo vieron. ¿Y qué vieron? ¿Qué dice el teorema del trabajo y la energía? Cuéntenme con sus palabras. O sea, la relación que tiene el trabajo y la energía, que la energía de un sistema es la capacidad de realizar un trabajo de ese mismo sistema. Sí, pero vieron el teorema del trabajo y la energía es el principio de conservación de la energía. ¿Sí? O también llamado el teorema de las fuerzas vivas, porque antes a la energía se le llamaba fuerzas vivas. El teorema del trabajo y la energía dice que el trabajo neto de las fuerzas exteriores aplicada sobre un sistema es igual a la variación de la energía mecánica del sistema. El trabajo que realizan las fuerzas exteriores sobre un sistema es igual a la variación en la energía mecánica del sistema. Sí, que decía que cuando no habían fuerzas exteriores era constante y era cero la variación de energía mecánica, algo así. Es decir, que la energía mecánica se conserva. Eso pasa cuando estamos en un sistema conservativo. Es decir, que la energía cambia de una forma a otra, pero se conserva. ¿Sí? ¿Qué dice uno de los principios más importantes de la química? Ahora les pregunto a ustedes. La ley de Lavoisier. Que la masa es conservativa. Es decir, la masa y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Pero ¿qué dice Lavoisier? Lavoisier dice, en una reacción química, la suma de las masas es igual a los productos. De los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Bien. Eso dice Lavoisier. Después Einstein dijo que es igual a m por c cuadrado, donde c es la velocidad de la luz en el vacío elevado al cuadrado. O sea que esto es un número. Esta fórmula, que la conoce todo el mundo, tiene implicancias muy importantes. ¿Por qué?
Porque lo que está diciendo acá Einstein es que la masa es una forma de energía. Así como ustedes conocen la energía cinética de movimiento, la energía potencial, gravitatoria, la energía elástica de un resorte o una bandita elástica de la Sofía, la masa es una forma de energía. ¿Sí? Entonces, si parafraseamos lo que dijo Lavoisier, que dijo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y la materia es una forma de energía, podemos decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ven? ¿Van entendiendo a todo esto cómo va o no? ¿O me explotó la cabeza y ya no entiendo más nada, profe? Más o menos, dice el Alex. Ay, profe, yo me quedé hace un montón, pero no importa. Sí, se entiende, profe. Supongamos que eso es una montaña rusa. La montaña rusa viene, me subo yo acá, en el último asiento, obvio, nunca adelante, ¿sí? Y empieza trac, 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 bueno, nunca es tan empinada, ¿no? Vamos a hacerla más real. Acá vienen los carros y va subiendo. ¿Qué es lo que están haciendo con ese carro? Por medio de un engranaje con una cremallera y un motor, todo ese carro lo están cargando de energía potencial. Es decir, el motor genera un trabajo, una fuerza externa, genera un trabajo que hace que cambie la energía potencial del trencito. ¿Lo ven? En el momento que está allá arriba, lo sueltan. ¿Y qué hace? Por efecto de la gravedad, esto empieza a caer. Va disminuyendo su energía potencial, porque esta altura es menor que la inicial. Pero va aumentando, ¿qué cosa? Energía cinética. Va aumentando su velocidad y por lo tanto va aumentando su energía cinética. Es decir, la energía potencial que tenía acá la va transformando en energía cinética. Cuando llega a la parte más baja, tiene una energía cinética máxima. ¿Sí? Y a partir de ahí, todo el juego lo que hace es transformar un tipo de energía en otra. ¿Sí? Y la mayoría de estas montañas rusas vuelven a tener otra vez subida. Nunca tan alta como la primera. ¿Por qué? Si la energía se conserva, ¿por qué no puedo hacerlo así? Y que tenga la misma altura. Porque se va perdiendo energía con el rozamiento. Con el rozamiento. Y el rozamiento es una fuerza externa que realiza ¿qué cosa? Un trabajo. ¿Y qué dice el principio del trabajo y la energía? Que el trabajo de las fuerzas exteriores es igual a la variación de la energía mecánica. Es decir, que nunca va a poder llegar hasta acá arriba porque parte de la energía que tiene se la comió el trabajo que hizo la fuerza de rozamiento de las rueditas con el riel y el aire, por ejemplo, ¿sí? Que va frenando. Pero si eso no existiese, podría perfectamente llegar a la misma altura y se conservaría la energía. Lo único que haría es cambiar de una a otra, de una a otra. Nada más. Eso es lo mismo que en los videos de las personas que se ponen la bola de un péndulo enfrente, la sueltan y después no llega.
Exacto. Porque va perdiendo energía con el rozamiento del aire. Ese es un profesor de física muy copado, que lo hace. Exactamente. Pero en un péndulo ideal volvería a la misma altura inicial. En un péndulo real, no, porque hay fricción arriba en el engranaje, donde está sujeto el péndulo, y hay fricción del aire que lo va frenando. ¿Sí? Pero ahora, con todo lo que ustedes saben, ya me pueden explicar algo que ustedes lo han vivenciado. Es decir, imaginemos que yo acá tengo el vacío y tengo una cámara para respirar, pero tengo un vacío acá, no hay resistencia del aire. ¿Está? Y yo en el piso o acá pongo un marcador, lo empujo. Bueno, menos. Lo empujo y se quedó quieto. Entonces yo digo, a ver, analicemos qué pasa ahí. Le apliqué una fuerza. Va, ¿lo ven? No lo ven, perdón, está abajo. Me olvido que la cámara está arriba. Yo tengo el marcador, lo empujo y se queda quieto. Analicemos qué pasó, por qué se queda quieto. Yo le apliqué una cierta fuerza, ¿sí? Durante un cierto tiempo. Es decir, le di un impulso. El impulso provocó en el marcador un cambio en su cantidad de movimiento, porque estaba quieto y de repente adquirió una velocidad. ¿Sí? Cambió su cantidad de movimiento producto del impulso que yo le puse. Es decir, que ese impulso provocó la aparición o se transformó en energía cinética. ¿Sí? Cambió su energía mecánica por acción de una fuerza exterior. ¿Ven? Pero se frenó. ¿Por qué se frenó? Porque empezó a actuar otra fuerza exterior, que es el rozamiento con la mesa, que se fue comiendo la energía cinética que tenía el cuerpo. ¿Lo ven? Así se analiza un sistema. Ya tienen todos los elementos para analizar cualquier situación que se les pueda ocurrir. Camila, ¿qué es tan divertido? Contámelo a mí también. Yo veo que se está riendo, ahora te digo, ¿de qué se ríe? Digo, si no es tan divertido lo que estoy diciendo. ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe.